Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso y directo, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate y compartiéndolo, por supuesto, con nuestra invitada e invitado que esta noche están en esta casa compartiendo esta mesa. Nos acompaña por Coalición Canaria doña Pilar Mesa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Pilar? Bien, bien, gracias por invitarme. Por parte de Ciudadanos nos acompaña Sisto García. Buenas noches, Sisto. ¿Cómo estamos, Sisto? La segunda vez que comparezco en esta mesa y muchas gracias por la invitación. Ya no, no hay dos sin tres. Bueno, y alguno dirá, y no hay un quinto malo, ¿eh? Sí, sí. Don Semidán, ¿cómo estamos, Santana? Por parte Bien. del Partido Socialista Obrero Español, ¿cómo estamos? Pues muy bien, encantado de estar en estos espacios de debate, que hacía tiempo que no estaba por aquí. Entonces compartirla con los demás contertulios y que empecemos un poco a hablar de las cosas que importan a los ciudadanos, pues siempre es bueno, ¿no? Efectivamente, don José Suárez, pero hablemos ahora. Paco, un placer como siempre acompañarte y un placer con estos invitados y poder charlar un ratito y hablar de aspectos, como dice Semidán, que le interesen a los vecinos de Telde y de Canarias en general. Hombre, y en Canarias y lo que palpa yo los vecinos, que a la vuelta de la esquina el tiempo se ha ido volando y estamos ya con el retrovisor puesto con el año 2023, que son las elecciones, aunque ahora tenemos las anticipadas en Andalucía, pero bueno, en la antesala podemos decir, pero llega a las elecciones más cercanas, aquellas donde lo identificamos, elecciones municipales, al Cabildo, al Gobierno de Canarias, especialmente en Canarias. ¿Cómo está viendo ese movimiento ya previa a las elecciones? Pues ya podemos decir, entramos en año electoral, entramos en el mes de junio. Pues desde Coalición Canaria pues ya estamos casi en campaña, empezando la campaña electoral, porque ya hemos elegido a nuestro candidato y ha sido hace poquito lo que es las elecciones, y aunque solo se presentó Héctor Suárez, pero así todo pues había que buscar pues presentar unos avales para al ser el único que se había presentado, pero para no tener que llegar a hacer unas elecciones. Pero como siempre, pues unas elecciones libres, y así fueron. Así que nosotros ya empezamos, se puede decir. Ya están poniéndose ya el mono de trabajo. El modo. Don Sisto. Bueno, pues nosotros desde Ciudadanos, bueno, a nadie se le escapa que tenemos una situación complicada de cara a los próximos comicios electorales de 2023 y estamos más centrados ahora mismo en las campañas andaluzas. Estamos, digamos, guiando toda nuestra atención, ya que el partido, digamos, está mermando mucho la intención de voto por parte del ciudadano. En las mismas bases las tenemos algo, digamos, desmoralizadas, pero hay que volver a recuperarlas con ilusión. Y esperamos que las próximas elecciones andaluzas tengan un pistoletazo de salida o haga ver a los ciudadanos, además con los resultados que ha habido en Castilla y León, que demuestra y pone bien a las claras que los cambios electorales a veces los carga el diablo, y estamos viendo ya la nueva política que se está llevando en esa comunidad. Pues eso nos dé, digamos, un nuevo reposicionamiento político que nos permita acceder con más garantías a esas elecciones. Evidentemente, pues estamos como todos, un poquito en la movida electoral esta ahora, intentando pues buscar los candidatos más idóneos a la candidatura. Aquí en Telde tenemos una persona estupenda, que todos conocen, no voy a nombrarlo, pero todos conocen a Iván Sánchez, que es un candidato que me parece espectacular, y estamos estudiando pues la posibilidad de buscar candidatos en cada municipio, en cada circunscripción, de la forma más idónea, como siempre hemos hecho. Bueno, las elecciones es un momento importante, ¿no? Porque es cuando se eligen a los vecinos que van a estar al frente de las instituciones. Pero a mí, más que hablar de las ilusiones, de la ilusión esa de que llegue ese momento, ¿no?, de los representantes que van a estar ahí al frente, creo que no se ha parado el trabajo tiene que seguir. Y nosotros en el Partido Socialista, y especialmente en Telde, como principal partido de la oposición, creo que el trabajo que tenemos que hacer no es pensando en el año electoral, sino pensando, como hemos hecho hasta ahora, pensando en las necesidades de los vecinos y las vecinas del municipio, de la isla, de todas las partes de Canarias, y dando respuestas a sus necesidades. El trabajo continuo es lo que verdaderamente nosotros nos satisface como personas que nos dedicamos o que hacemos la política, ¿no? Y yo creo que eso es en lo que hay que trabajar día a día.
Ya el momento electoral llegará, ya las personas tendrán decidido su voto o decidirán más adelante, pero lo importante es que los vecinos que tienen pues cerrado un estadio, que le podremos dar respuesta, que eso pueda estar abierto, que están esperando por una obra, una calle que está sin asfaltar en su casa, que vimos el otro día que salió en la prensa que hasta los vecinos estaban asfaltando ellos mismos la calle. Eso es lo que debemos evitar, ¿no? Y los problemas que debemos solucionar en el día a día. Esas son las respuestas que debemos dar a los ciudadanos. Y eso, estando en la oposición o en el gobierno, es lo que nos debe ocupar. Y en eso es lo que debemos pensar para los comicios del 2023. ¿No es eso? Pues Paco, hablemos ahora, pues trabajando muchísimo desde hace casi 2 años en muchos municipios de Gran Canaria. Yo soy el presidente aquí en Telde, preparando nuestro próximo congreso para el 18 de junio, que va a ser un gran evento, y la política que nosotros hacemos, cercana a los vecinos y no a última hora, como vemos, como tú mismo comentas, de que ahora los partidos más tradicionales, entre comillas, pues ahora es cuando se ponen el mono. Sin faltar el respeto a nadie, si me permite un pensamiento, de las cosas que más llaman la atención en la política es lo pronto que se pierde la vergüenza. Pero no la vergüenza en el sentido de estar cómodo para hablar en público, sino cuando te metes 3 años en el gobierno o 3 años en la oposición, o llevas 8 años en el gobierno, 8 años en la oposición, y siempre trabajas con el mismo discurso, ¿entiendes?, el último año o año y medio antes de las elecciones. Yo creo que por eso nos hablemos ahora, ¿entiendes?, ante un nacionalismo caduco, que estamos cansados de escucharle el mismo mensaje hace 4 años, hace 8, y las mismas promesas que nunca se cumplen, ¿entiendes?, y que te comentaba esta misma mañana, tuve una reunión con don Héctor Suárez, igual que me pasa con otros políticos, siempre hay una excusa ante algo coherente que piden los vecinos, pues para no hacerlo. No hay dinero, depende de otro organismo o alguna excusa. Creo que es un momento de aplicar más coherencia, más lógica. Igual las reglas del juego no están bien hechas, hay que remodelarlas, ¿entiendes?, pero es momento de que la política trabaje desde el minuto cero, ya sea desde la oposición o desde el gobierno, en ayudar a los vecinos, no el último minuto. Para eso hablemos ahora, creo que lo estamos demostrando, y esperamos tener un gran apoyo y un gran resultado en las próximas elecciones. Cuidado, porque la hemeroteca pasa factura, ¿eh? Y lo que se habla en esta casa queda para la historia. y a veces son malas pasadas. Pero la constancia del vecino y la vecina es lo que palpa, ¿no? Y dice a veces, y acabas de decir algo importante, solucionar los problemas de los vecinos del día a día, ¿no? Y muchos vecinos y vecinas dicen, yo quisiera que viniera elecciones todos los años, porque siempre parece ser que alguien, no todo, por suerte, pone la maquinaria en marcha cuando llegamos al último año ya electoral o los últimos meses, ¿no? Es cuando se empiezan a inaugurar, cuando se empieza a solucionar, cuando vemos a ese político más cercano, de cuando ya no te digo que tienes que pedir citas porque te voy a atender sobre la marcha, tengo disponibilidad, me voy a acercar a tu casa para ver qué pasa, qué es lo que no pasa, y cuando ya el vecino dice, pero si hemos estado cansados de presentar escrito, ¿no? Sí, eso suele pasar bastante, y es verdad que tampoco, que como decía antes, no hay que esperar a ese último momento. También es cierto que la responsabilidad del gobierno recae en quien gobierna, o sea, tiene la responsabilidad de hacer respuestas a los ciudadanos, ¿no? Entonces la oposición, digamos, el primer deber es fiscalizar al gobierno y también reunirse, no dejar eso para el último momento. Nosotros incluso en el PSOE de Telde, es tradición hacer esas ejecutivas abiertas, de reunirnos por los barrios, conocer esas necesidades de los vecinos y vecinas, primero porque nosotros somos también los propios vecinos y vecinas, o sea, las necesidades de nuestros vecinos al lado que no votan también son las propias nuestras, por lo cual también estamos resolviendo un problema nuestro propio, ¿no? Y creo que en este sentido nosotros como oposición lo que tenemos que es fiscalizar y también ayudar a construir. O sea, no digo solamente una oposición, no es estar ahí, por ahí, decir no me gusta esto, no me gusta lo otro, no quiero esto, sino aportar soluciones, una responsabilidad. Sí. Y una responsabilidad que dura 4 años. Y esta responsabilidad la tenemos que llevar a cabo como nosotros dábamos, incluso recientemente, nosotros dábamos respuestas al gobierno de cosas que no se estaban haciendo, que tendemos la mano para solucionarlas. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo acabamos de salir un proceso electoral donde está una ejecutiva nueva con muchas ganas de trabajar, con mucha capacidad, y en eso nos estamos centrando. Sí, mirad, seguro que Pilar no va a estar de acuerdo, y si Paco me permite, seguro que coincidimos en que
tenemos uno de los peores Teldes. Yo soy natural de Telde, nací en el Ejido, tengo 47 años, estamos ante uno de los peores gobiernos y ante uno de los peores Teldes que recordamos en mucho tiempo. No te puedo quitar la razón. Y los vecinos no ven a la oposición, ¿entiendes? Llevamos 3 años de institución, de legislatura, y los vecinos preguntan dónde está la oposición, con concejales liberados y secretarios políticos. Mira, yo ahí no te puedo quitar la razón porque ahora mismo nosotros somos un equipo nuevo que estamos trabajando, ¿no? Nosotros en el equipo nuevo tenemos una construcción, tenemos unos proyectos, estamos haciendo ese tipo de ejecutiva y estamos cerca, como hemos estado, de los vecinos y las vecinas, ¿no? La oposición se ha hecho preguntas, se ha fiscalizado y lo que pasa es que ahora nosotros nos estamos centrados en aportar soluciones también, no solamente lo que te decía antes, no es solamente fiscalizar. Y uno de los problemas de Telde, que coincido contigo, que es el problema de la ejecución, ¿no? Tenemos un presupuesto y ese presupuesto, cuando vemos las cifras de ejecución, es verdad que también hay que decirlo, ha habido una pandemia, ha habido una situación que también ha impedido que se hagan otras cosas que nos gustaría a todos como vecinos y vecinas, ¿no? Pero el problema es que no se ha ejecutado. ¿A dónde ha ido ese dinero que no se ha ejecutado? Pues ha ido al remanente para pagar deuda, que había que pagar deuda, sí. Lo que no podemos hacer es dejar de dar unos servicios y que hayan impuestos de primera para dar unos servicios de segunda. Totalmente. Eso es lo que no podemos permitir. Y tienes razón, que la respuesta es responsabilidad nuestra, y es responsabilidad nuestra también como oposición, porque han pasado 3 años. Eso no te lo puedo quitar. Pero que se ha trabajado y que se está trabajando. Pilar. Por supuesto que discrepo con el compañero, que no se ha hecho nada en Telde. Quizás a lo mejor, pues, no sé, tendrás que darle una vueltita por Telde y ver todas las cosas nuevas que se han hecho. Algunas me he dado, pues, y la que más me llama la atención, Pilar, con todo respeto, es la prioridad del Parque de Melenara. Es lo que me resulta prioritario, sí es verdad con el estado en el que está Telde. Decir no se ha hecho nada, me parece que ya es llegar a un, no sé, demasiado límite, ¿no? Pero sí es verdad que cuando estábamos hablando, que es el tema de empezar con las nuevas elecciones, por supuesto que las elecciones son dentro de un año, y en el caso, por ejemplo, de Coalición Canaria, que hagamos las cosas con tiempo, precisamente las hacemos con tiempo para trabajar más de cara al ciudadano. Eso no quita que dejar de trabajar en el día a día, en este caso, porque estamos gobernando, pero precisamente lo que hacemos es ir con bastante tiempo para poder seguir, pues, profundizando en las cosas que estamos trabajando actualmente y en las que quedan por hacer durante todo este año, pero no tiene por qué haber, pues, ninguna diferencia en que sea dentro de un año, para nada. ¿Sisto? Bueno, yo lo que tengo que decir es que durante estos 3 años, digamos, que los ciudadanos de cada municipio han podido ver qué ha hecho cada uno, y serán los que van a, digamos, a dar su veredicto dentro de un año. Ahí pasaremos todos por las urnas y veremos a ver si es cierto que Telde está más bonito o no. Evidentemente también hay un defecto quizás en la política, y es que nos dedicamos demasiado a politiquear, nunca mejor dicho, y a lo mejor a escuchar menos a los ciudadanos y a hacer cosas un poco más efectivas, ¿no? Acercarnos a ellos y estar más a pie de calle. También es verdad una cosa que me he dado cuenta que no se puede obviar, y es que estar en las labores de gobierno es complicado, porque trabajar en una administración pública come mucho tiempo. La compañera de Coalición Canaria está aquí en gobierno, pues lo sabrá también, y a veces se pierde la perspectiva general de lo que está pasando alrededor, y es normal. Es decir, cuando uno está muy focalizado en sacar expedientes para adelante, pues tenemos una ley de contratos nueva que la mitad de los municipios no sabe interpretar del todo, si la tienen que llevar los departamentos, si la tiene que llevar un departamento centralizado. Nos enfrentamos a una realidad nueva. Nos ha cogido la pandemia en medio de una serie de cambios municipales que son complicados. Pero también tengo que decir una cosa: en la mayoría de los municipios se echa en falta el haber aprovechado el tema de la pandemia, de la paralización de una sociedad en general, para llevar a cabo unas obras que, digamos, que no causen molestia después a los ciudadanos, tipo carreteras, parques, estadios. Ahora mismo tenemos una cantidad de obras en todos los municipios de Canarias brutal, cuando realmente teníamos 3 años que hemos estado todos mirando para el techo, ¿no? Llegan las elecciones, obviamente. Si tú me permites que te interrumpa, y Paco también, todos estamos de acuerdo en que Telde tiene muchas necesidades. Pilar mismo, pues tú eres asesora. Una pregunta que se hacen muchos
vecinos y vecinas de Telde es si hacen falta 27 asesores en el ayuntamiento de Telde. ¿Entiendes? Es lo primero que se preguntan muchos vecinos. Estamos hablando del plan de ajuste. Esta mañana tuve la oportunidad de hablar con el teniente alcalde del plan de ajuste. Todos tenemos claro la situación del plan de ajuste. Es verdad que el plan de ajuste no salió debajo de una piedra, que de repente nos levantáramos y dijéramos, oye, pues mira, nos hemos encontrado un agujero económico que no es ni normal. Y no han sido tanto los gobiernos que hemos tenido en este ayuntamiento de Telde. Estamos todos de acuerdo en que siempre es bueno apretarse un poquito para intentar quitarse ese plan de ajuste lo antes posible. Pero ese plan de ajuste decía, y permítanme la expresión, en letra mayúscula, verde y fosforito, que se tenían que garantizar los servicios básicos a los ciudadanos. Y a mí no hay nadie de este gobierno que me diga que se han garantizado los servicios básicos a los ciudadanos. 30 millones de superávit del año pasado, pese a las exenciones que hubieron por COVID en la ley Montoro. 40 millones este año, o más de 40 millones, que no se ejecutan del presupuesto. Pues Pilar, yo lo lamento de verdad si no estás de acuerdo, pero los números a veces y la situación que se vive en los barrios, que te invito a que Coalición Canaria, camine por los barrios y no un año antes y vea la situación en la que están. Pues yo creo que no me conoces, porque si me conocerías sabrías que además yo trabajo pertenezco también a una asociación de vecinos, o sea que sé los problemas que hay en los barrios, lo sé desde muchos años, porque no solamente trabajo para el mío, sino trabajamos en conjunto con los que tengo alrededor, entonces conozco el tema. Pero te puedo asegurar que es muy fácil que tú digas, es que nosotros escuchamos a los vecinos, pues como lo escucha él, y como lo escucha el PSOE, como lo escucha Ciudadanos, y como lo escucha todos los partidos. O sea, eso lo decimos todos. Pero yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque acaba de decir José algo que... Oye, es que realmente se necesita 27 asesores, pero realmente hasta el día de hoy, ¿alguien ha preguntado de esos asesores cuál es el trabajo que desempeña, cuál es la labor que se está llevando? Y la formación ¿Por qué no? Porque yo creo que deberíamos empezar por ahí. Oye, primero... Puedo opinar, porque de hecho yo estoy ahora de asesor, yo soy funcionario y me han pasado ahora a una labor más política. Y te han preguntado, oye, mire, ¿qué trabajo te desempeña? O es decir, es un asesor y no hace falta. Primero que me parece una... ¿Es buscarlo a la ligera? En mi caso no, es decir, en Ciudadanos hay una política de elección de asesores un poco peculiar y me di cuenta cuando lo fui. Yo como funcionario, digamos, no tenía una percepción clara de lo que era un asesor, de hecho, porque sinceramente estás trabajando en tu puesto de trabajo y cuando viene un asesor normalmente, y perdón, pero suele ser una molestia, yo me incluyo a lo mejor también, porque digamos que tiene que ser un vehículo de conexión entre el funcionario y el político, es decir, aquellas labores en las que los funcionarios se ven más atrapados y no tienen ese día a día de conexión con el responsable del área, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros pasamos una serie de... Tenemos que mandar un currículum al partido, el partido ve tu perfil y te asigna o no te asigna. De hecho, a mí me llamaron, no es una cuestión que se postule nadie a ser asesor, sino, mira, tenemos un puesto de estas características, economista en tal ayuntamiento y tal, y funcionario, pues cumples un perfil y nos gustaría que asistiera ahí. Entonces yo me remitiría a decir, no sé si son necesarios 25, pero sí sé que 25 personas aportando en un ayuntamiento ciertas cualidades deberían de ser algo positivo. Otra cosa es que tengan una percepción negativa por lo que están haciendo. Casi es más importante delimitar cuáles son las funciones de un asesor político que limitarnos digamos, a qué partida ocupan en el capítulo 1 del presupuesto, porque puede haber uno que sea un aporte espectacular a algún área o alguno que sea nefasto, pero eso lo da la persona elegida. Es decir, el sistema de elección me parece que aquí es la clave, porque 25 personas trabajando es una fuerza de trabajo muy importante, y si todos reman en la misma dirección, claro. Efectivamente, de hecho, lo acabas de dejar bastante claro, y cuando hablamos de 25 no olvidemos que tenemos un municipio de 102.000 habitantes, o sea, es que hablamos de 25 y parece que estamos hablando, es que quizás parece demasiado, pero que estamos hablando del municipio de Telde. Pero vamos, lo ha dejado bastante claro que 25, en este caso, pues personas, pues hacen una labor que creo que es encomiable lo que aporta en el día a día, ¿sabes? Listo.
yo te aseguro que no hace falta mentir. Yo me alegro que tú, No, que tú hagas un trabajo genial en San Bartolomé. A ver, que no lo conozco, que puede ser 5 como 40. Te aseguro que no sé. no hacen falta 27 asesores en el Ayuntamiento de Telde, cobrando, ¿entendés? Alrededor de 700 y pico mil euros, más secretarios políticos, más concejales liberados, etc. Los secretarios son asesores, que hay, están que metidos, hay no, secretarios políticos de la oposición también. Sí, sí, eso, está en el Por grupo de los supuesto. asesores, ¿no? Yo creo que deberías informarte un poquito más. Me informo, no te preocupes. Ese dinero se podía aprovechar mucho más. Yo le pregunté a un concejal, permíteme que no te diga el nombre, que qué había que hacer para ser asesor aquí en Telde. Era darle bien al político de turno o estar comprometido con el partido de turno. De verdad que es una vergüenza, tienes cómo se gestiona a veces el dinero en el capítulo 1, con las necesidades de técnicos, con las necesidades de funcionarios, con las necesidades de trabajadores sociales, de arquitectos, etcétera, que tiene Telde. Sí, por eso habría a lo mejor que apostar, y te digo, Por no una voy a poner en condiciones. No, y no me voy a poner como ejemplo de nada, pero a lo mejor los asesores, si somos funcionarios, quizás al cobrar del erario público ya, a lo mejor el impacto sobre... Y yo entiendo que a Pilar como asesora le moleste, pero oye, No, tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. Desgraciadamente, Yo Se creo, mira. yo creo que sobre este tema, yo creo que incluso al final nos salimos un poco de lo que es el debate y las necesidades en sí. Yo entiendo el enfado y el desconocimiento muchas veces de la gente de que pinta un asesor, ¿no? Pero yo sí creo que en cierta medida son necesarios porque es ese vehículo, ¿no? Y esa forma de, cuando por ejemplo, un político se encarga de un área específica, hay veces que necesita ese asesoramiento técnico que un funcionario no puede darle. Y después, que no olvidemos que un asesor a veces no tiene horario. Prácticamente un funcionario sí, necesitas problemas que se te dan, un vecino tiene un problema a cualquier hora, te va a tocar en la puerta, en tu puerta a cualquier hora en la política municipal y tú necesitas solventar ese problema, ¿no? Y al margen de esto es una cuestión, yo iría más allá, lo que no podemos es tener una administración del siglo XX y un personal del siglo XX para dar respuestas a problemáticas del siglo XXI, ¿no? Lo que tenemos que pensar es que nos hacen falta unos funcionarios que estén preparados y que nos hace falta aumentar esas plantillas, porque también la ejecución viene evidentemente por la gestión política, pero por el personal que tienes para disponer y ejecutar ese presupuesto. Es difícil gestionar cuando no tienes, digamos, las necesidades estructurales y personales para llevar a cabo el presupuesto. Y te lo digo sin estar en el gobierno, ¿no? Pero es una cuestión de que cualquier partido que esté gobernando, que haya gobernado y que tenga la aspiración de gobernar, sabe que el tema del personal es muy importante. Y el de los asesores, sí, podemos discutir sobre el número, podemos discutir sobre el sueldo y podemos discutir sobre las funciones, que es un debate que podríamos tener. Y también podemos compartir, seguro que vamos a compartir muchísimos aspectos, pero que es una necesidad porque hay personal funcionario que no puede cubrirla, también es cierto. Yo no tengo nada contra los asesores que están formados específicamente en aquello que están asesorando. El problema es cuando a veces el asesor sabe menos que el concejal. Claro, pero eso es poner un nombre en plan pero bueno, así, al azar, ¿sabes? Es como disparar al aire, no tenemos un sabemos, estamos hablando de lo mismo. No, el problema no es el número de asesores, sino la calidad del asesor. Y creo que el número también, insisto, sinceramente. Creo que con muchos menos asesores se podría hacer un mucho mejor trabajo y derivando dinero hacia donde se tiene que derivar para dar un servicio a los vecinos. Cualquier persona, empleado público del tipo que sea asesor o personal eventual, funcionario, interino, personal laboral, tiene que tener una cualificación específica, eso es indudable. Evidentemente no puedes poner a un agricultor a fabricar un puente ni a un ingeniero a recoger sandías, que no tiene nada que ver. En ello estamos de acuerdo. Vale, entonces volvemos a lo mismo. Son 25, son 15 o son 40, 25 personas cualificadas trabajando juntas en un potencial de trabajo inmejorable. 25 cafres trabajando juntos, pues no valen para nada. Pero es decir, en cualquier profesión. En cualquier profesión, cualquier efectivamente. Entonces, gestionar un municipio como Telde o como, no sé, Santa Lucía, Las Palmas, necesita esa persona o ese vehículo que conecte al funcionario con el político, que el político está a sus cosas y el funcionario está a la suya. Si esa conexión no funciona, evidentemente sobran todos los asesores, todos. Y más allá incluso de los asesores o no, de lo que se trata aquí es en realidad
de si le podemos dar esas respuestas a los ciudadanos, que es de lo que estábamos hablando, ¿no?, al principio, de esas necesidades. Si no somos capaces de cubrirlas, da igual que tengamos 10, si no tenemos capacidad de gestión, que tengamos 1, que tengamos 60. ¿Tú sabes Semirán, cuánto tiene que estar esperando de media una familia en Telde con necesidades sociales para que le den un documento de derivación de alimentos a una entidad colaboradora del Banco de Alimentos? Pues mes y medio. Precisamente esos son los problemas que interesan a los ciudadanos, y en eso es lo que tenemos que incidir. Es que incluso, pero, o sea, desde la propia organización, pero incluso nosotros, o sea, como partidos que aspiran a estar en el consistorio, como partidos que estén en la oposición, es lo que tenemos, sentarnos a hablar con la responsabilidad de gobierno de esa área y decirle qué problema tiene, en qué podemos ayudar, y ponernos al servicio del ciudadano. Acabamos de pasar... Pero tienes toda la razón, o sea, es inadmisible que una familia del municipio con necesidad, porque, claro, no olvidemos que incluso de Canarias es uno de los municipios que hay mayor necesidad. Los datos del paro, incluso en nuestros municipios, son el mayor de la isla, de paro, de exclusión social, de familias desestructuradas, es grande. Entonces, a problemas específicos hay que dar soluciones específicas. ¿Sabes, Semirán, que nuestra alcaldesa fue hace unos meses a un programa de radio y dijo un 20% tenemos un 23,4% aproximadamente de paro en Telde, que un 20% de desempleo en Telde eran cifras aceptables. Estamos hablando de 10, 11.000 personas, ¿sí?, la máxima mandataria de Telde. Ahora estamos vendiendo a bombo y platillo, tanto desde Coalición Canaria como doña Lidia Mejía, con todo mi respeto, que tenemos 7 PFAEs, 7 maravillosos PFAEs, PFAEs que una vez termina, gran parte, un gran porcentaje de esas personas se van al paro porque no tienen inserción laboral una vez lo terminan. Los PFAEs no son la solución. Estamos haciendo PFAEs de paisajes preciosos, creando guías turísticos, ¿no?, para tener los yacimientos cayendo a cacho, y que el mismo Héctor Suárez me reconozca que ha habido dejación de funciones por parte del Cabildo. Oye, pues si ha habido dejación de funciones por parte del Cabildo, alguna culpa tendrá el Ayuntamiento de no reclamar, porque tan diferentes no son los partidos de cada institución. Hombre, ahí hay PERFAES también que da inserción laboral, en un sitio donde se está haciendo unos PERFAES muy fabulosamente, donde le han transmitido una confianza al sector empresarial que va incluso a captar trabajadores y trabajadoras. Es los PERFAES que se hacen a través del Ayuntamiento de Ingenio y a través del sector de la restauración, donde se le transmite, es una calidad, y donde vemos, y en San Bartolomé tanto de lo mismo, donde se ha insertado a través de esos PERFAEs de hostelería, y se han insertado muchos trabajadores. Que tú me digas a mí que un PERFAE, que los PERFAEs no sirven, vamos, es que alucino, que eso le inserta, perdona, le está dando una formación a una persona donde no te tergiverses mis palabras. Porque yo te entendí que luego no sirve para nada. Profesional para el empleo, sé de lo que estoy hablando. Pero es perdona, yo te entendí que luego no sirve para insertarse la... Yo te estoy diciendo que los PERFAEs no están teniendo el resultado de inserción que deberían tener, y se están repitiendo PERFAEs aquí en Telde, que no están funcionando en reinserción laboral. Por supuesto que los PERFAEs funcionan, por supuesto que es ideal que se formen a las personas y que tengan un dinero mientras están trabajando. Yo entiendo que a Coalición Canaria le interesa llevar el discurso por donde le interese. No, ningún discurso, estábamos hablando de PERFAEs. Pero aquí los PERFAEs no están cumpliendo, como en otros municipios, como dice Paco, con la inserción que se debe tener. Y así mismo me lo reconocía esta mañana tu jefe de filas, Héctor Suárez, tu fabuloso candidato. Sí, mi candidato. A mucha honra, por supuesto. Sí. Pero lo que me estés diciendo que, a ver, cuando tú terminas, esto es como tú haces un curso de formación, cuando tú vas a hacer un curso de formación, a ti no te está el empresario esperando en la puerta de la academia, o terminas de estudiar en una carrera y está el empresario esperándote, todo tiene un proceso. ¿Por qué San Bartolomé están funcionando? ¿Por qué en Ingenio están funcionando y en Telde están funcionando de mala manera? Yo no es que no veo que estén funcionando de mala manera. Pues no. Porque de hecho mismo pregúntale a la gente que hace los PERFAEs. Ese precisamente de paisajes que tú me has dicho, ¿sí? Por ejemplo, he visto un montón de chicos que además tienen una experiencia, que tienen la parte práctica, me consta de unos cuantos, que les ha servido precisamente para poder tener en su currículum esa experiencia y poder acceder a que antes no tenían nada. A nivel de empleo, en Telde, tenemos zonas industriales, sabemos cómo están.
tenemos riquezas históricas, culturales y arqueológicas que vemos cómo están. Date un pasito por Sendero, date un pasito por la cima de Ginama, date un pasito por Cuatro Puertas. Es una vergüenza que no se aproveche de manera sostenible. Aquí no se trata de hacer, con todo respeto, de Telde, Mogán ni San Bartolomé de Tirajana, con hoteles por todos lados. Pero no podemos vivir de espaldas al turismo. Ahora veo a Coalición Canaria poniendo el grito en el cielo, con todo mi apoyo y con toda la razón del mundo, en relación al impuesto verde, a la tasa verde que Europa quiere poner a las conexiones de países extranjeros. Pues, en igual manera, en los gobiernos en los que estén, apuesten por tener en condiciones la historia, como otros municipios, que me voy a Gaete, me voy a Garda, me voy a Mogán y veo cuidado y en condiciones su yacimiento y su historia. Y aquí se me cae la cara de vergüenza. Bueno, los Pikachu está ahí, ahí está aparcado. Esperemos que algún día se desarrolle. Has puesto un tema que es el impuesto que quieren llevar a cabo, ese impuesto verde, claro, y eso va a afectar a la industria que tiene Canarias, que es el turismo, por el coste. Sabemos que se están elevando los costes, por lo cual la ocupación va a mermar, porque la economía es la que es, y la economía la está padeciendo el mundo, digo, y Europa no está exento de eso. Y los que vienen a pasar sus vacaciones no son todos de Qatar, no son jeques árabes, sino son personas normalitas, de a pie. ¿Va a afectar todavía si implantamos ese impuesto verde? Pues la tasa verde que le llaman, esta de emisiones al CO2, claro que nos va a afectar. De hecho, está sobre la mesa la propuesta de que Canarias quede exenta como región ultraperiférica, dentro de otras medidas, como pueden ser los incentivos fiscales y demás a la atracción de capitales a Canarias. Las regiones ultraperiféricas no tenemos el mismo acceso al transporte que pueden tener las regiones continentales, y por lo tanto necesitamos que el acceso a la normalidad, es decir, de esta dispersión geográfica al transporte, sea en régimen lo más igual posible con otras regiones europeas. Nada que decir con que evidentemente sea necesario, frenar las emisiones de CO2 a la atmósfera, pero evidentemente nosotros no vivimos en territorio continental. Yo creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo. Me consta que desde el gobierno de Canarias se ha puesto ya sobre la mesa, y la última reunión de regiones ultraperiféricas ya se puso también sobre la mesa la iniciativa de proponer este tipo de exenciones a Canarias. En los vuelos entre islas ya ni hablamos, es decir, subiría el irse a Tenerife, a Lanzarote o lo que sea. Nos están bonificando el transporte y ahora nos lo volverían a cargar de otra manera, ¿no? A nivel turístico, yo creo que el desastre es evidente, subiría el precio de los billetes de avión, ¿no?, de venir a Canarias, y yo creo que en eso... llega un momento que sale más barato la estancia que el viaje. Claro, es que... Sí, es que puede llegar a darse el caso. Entonces, sobre la tasa verde, yo digo que sí, que debe existir una tasa a nivel mundial para frenar las emisiones, eso estaremos todos también de acuerdo, pero en Canarias particularmente sería una de las regiones más perjudicadas, y por eso hay que luchar, porque antes de que se cierre la agenda en 2030 tenemos posibilidad de acceder a este tipo de exenciones. Después va a ser muy complicado si no cambian las condiciones económicas. Bueno, yo que lo nombré así, esto es una medida, ¿no?, que viene de Europa por la agenda precisamente 2030, que intenta gravar como los combustibles como el queroseno, porque los efectos invernaderos ya es innegable que existen, ¿no? Y que esto va a traer problemas, pero también a nivel turístico, o sea, el cambio climático, la desertización de la zona, nos va a traer la producción agrícola. Estos sobrecostes que vamos a sufrir en el futuro por el cambio climático son imparables. Esta medida tiene que existir, o sea, una tasa, ¿no? Pero el gobierno de Canarias, y especialmente el partido que represento, ha tomado también medidas, y medidas que ha actuado. En el ámbito de las regiones ultraperiféricas sí que se ha puesto de manera, se ha exceptuado el territorio de Canarias con la conexión con la península. Ahora mismo está sobre la mesa, que es uno de los compromisos que se va a llevar a cabo, de también quitar esa tasa de las conexiones interinsulares, ¿no? Ahora, lo que queda todavía, que es lo que está un poco en el aire y lo que se está negociando, es respecto a los territorios de Europa, ¿no?, distintos territorios. Pero digamos que es algo sobre lo que se está trabajando. No olvidemos que esta tasa, la excepción era hasta 2023,
y ahora mismo se ha logrado que sea, más en el tiempo, más extensible en el tiempo, ¿no? Para dar respuesta o para proteger a estas regiones ultraperiféricas que tienen esa dificultad añadida, no solo para el transporte de personas, sino de mercancías, que pueden encarecer los productos, que también es importante. El Gobierno de Canarias es consciente y el Gobierno de Canarias está trabajando sobre este problema. Pero a la vez que este problema, también tenemos que abordar el problema medioambiental de Canarias, ¿no? De la transición esa ecológica. Nosotros tenemos que adaptarnos energéticamente y también turísticamente. Los recursos que se consumen aquí por recibir 14, 15 millones de turistas, es insostenible que tengamos un turismo que sea siempre de aumentar el número, porque los recursos son limitados, ¿no? Y también las inversiones, que hay que hacer otro tipo también de trabajo, ¿no? No solamente es intentar desgravar esas tasas, sino hacer que otras empresas, como han salido ahora en prensa los contactos que se ha tenido desde el Gobierno de Canarias, para que inviertan, una importante empresa que se dedicaba principalmente al negocio petrolero, pues ahora va a invertir en biocombustible. Y ha llegado incluso a acuerdos como compañías como con Vinter, con Iberia Express, para intentar atajar este problema y que lleguen a un 20% de combustible, de biocombustibles, ¿no? Este tipo de inversiones, que son alrededor de 400 millones de euros en los próximos 10 años, también va a beneficiarnos y también va a reducir un poco el coste y la dependencia de esos combustibles fósiles. Entonces, que lo importante es que trabajemos en la medida de atraer inversiones, de fomentar los biocombustibles y a la vez de trabajar la sostenibilidad del tipo de turismo, porque igual esto se habla desde hace muchísimos años del modelo turístico que tenemos. El modelo turístico de masa tampoco es que nos vaya a beneficiar, digamos, a largo plazo. A corto plazo sí, para la economía, pero tenemos que pensar a largo plazo. Por eso hemos creado una Consejería de Transición Ecológica y que piensa en esa proyección. Nos vamos a ir unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político.